Nunca, bajo ninguna circunstancia, vayas a aceptar lo que te ofrece este sujeto en tus sueños. Miranda nunca tuvo sueños. No recuerda una sola vez en la vida que haya tenido un sueño en el cual viera una película o viviera algo. Para ella, irse a dormir era acostarse, cerrar los ojos y de repente sentirse descansada, abrirlos y ya es un nuevo día. Es una chica muy activa. En el momento en el que abre los ojos y entra un poquito de luz o simplemente se da cuenta que ya está despierta, se pone de pie y se pone a trabajar. Es una persona de estas en las que no es tan organizada, pero siempre la ves haciendo algo. No se la pasa sentada, no se la pasa como todo el día divagando, siempre está haciendo cositas. Miranda solo tiene recuerdo de una pequeña época donde sí tuvo sueños, pero créeme, no lo quiere recordar. Son cosas con las que no quiere volver a tener contacto. Y esta etapa data ya de hace muchos ayeres, cuando su sobrina iba a nacer. Su hermana, Carla, está a punto de tener a su primera niña. Su niña al día de hoy es una mujer de 20 años, así es que hazte una idea de los tiempos. Miranda en ese tiempo comienza a tener sueños por primera vez en su vida, y es algo muy extraño para ella, porque no sabe que está soñando. Miranda está dormida y de repente abre los ojos, se pone de pie cuando se da cuenta que no está en su habitación, no está en su casa, está en un parque en el que nunca antes había ido. Y este parque, este lugar, es un lugar precioso. Hay árboles, hay bancas, hay muchísimas personas por todas partes. Y ella está confundida. No logra voltear para abajo para ver su atuendo, pero no es algo que le llame la atención el lugar. Tiene una vibra preciosa, tiene un pequeño lago en el cual hay un par de patitos por ahí que le llaman mucho la atención. Los sonidos son más reales que en la realidad. Los colores son más brillantes que en la realidad. Todo ahí es tan envolvente y tan delicioso que está maravillada. Y es entonces cuando aparece Nicolás, digámosle Nick. Nick es un tipo que le habla y le dice: Miranda, qué bueno verte aquí, te he estado llamando desde hace mucho, qué bueno que ya estás aquí. Y Miranda, como no entiende que es un sueño, voltea y le dice: ¿quién eres tú? Y ve a un sujeto un poquito más chaparrito que ella, porque Miranda es bastante alta, mide unos 75, y este sujeto es un poquito más chaparro, mide alrededor de unos 65, unos 70. Tiene el cabello oscuro y su ojo derecho es verde y el ojo derecho es azul. Por eso es una imagen que nunca se le va a olvidar. Su rostro es blanco, 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 y se ve como una persona de esas que te dan confianza en el instante uno, como si sintieras que lo conoces desde hace mucho. Él, extrañamente, va vestido con un saco muy elegante, con una camisa muy elegante, y no lleva una corbata, lleva algo bastante más ancho que una corbata. Parece algo como si fuera medieval, pero se ve sumamente elegante, de unas telas muy finas. Y ella se le queda viendo, voltea de arriba abajo, y le dice: siento como si te conociera. Y entonces él le dice: es que desde hace mucho te estoy llamando. Ven, acompáñame. Y dice Miranda que ese sueño no lo puede olvidar aunque quiere, porque fue algo demasiado real y demasiado agradable. Este sujeto se la lleva caminando por el parque, comienza a contarle cosas que eso sí no recuerda exactamente qué es, pero le habla de las personas que están ahí, que todos son amigos de él, que todas de ahí son amigas de él. Pero ninguna de esas personas parece que estuvieran conscientes que Miranda y él están pasando, porque Nick y Miranda simplemente van entre las multitudes, entre los grupitos, y estas personas ni reaccionan. Van por un sendero y le empieza a señalar algunas de las plantas que están ahí, plantas de colores muy vivos, y él le comenta que estas plantas son exclusivas de su jardín, y él con mucho gusto se las puede dar a ella para que las tenga en su casa, porque tienen propiedades medicinales increíbles. Y le empieza a contar que esta planta cura enfermedades muy fuertes y esta otra cura ciertos problemas en la mente y en el corazón que ninguna medicina te va a ayudar a hacerlo. Y sigue caminando y le sigue explicando todo eso, hasta que llegan a un vehículo que está increíble. Ella, Miranda, no sabe nada de carros, pero suena que es un modelo antiguo pero sumamente lujoso. Son unos asientos de piel demasiado cómodos, el techo es bastante elevado. Ella se siente en un lugar como si estuviera más en una casa que dentro de un carro, porque dice que es enorme. Y estando allá adentro, este tipo le ofrece una copa con vino
Ella le dice que no quiere tomar nada porque se siente ligeramente desconfiada. Miranda tiene muy claro que nunca nadie había sido tan amable con ella y nunca nadie le habla con tanta familiaridad, porque Miranda está distraída, porque no es el tipo de personas que te lleva una conversación. Y eso hizo que se pusiera a pensar mientras Nick le hablaba. ¿Por qué le estoy prestando tanta atención? ¿Por qué no estoy haciendo algo? ¿Dónde estoy? Y eso hizo que cuando le ofreciera cosas no le aceptara nada. Nick, después de llevarla por un tour en su vehículo y explicarle que es el chofer y que es este carro, que si le gustan estos lujos porque él se los puede dar, la llevó a un edificio que estaba precioso. Y en ese edificio que estaba precioso se subieron a un elevador y Miranda no podía creer la cantidad de pisos que tuvieron que subir porque se tardó muchísimo en llegar a un piso en el que se veía toda una ciudad en la cual nunca antes había visto y entra en una habitación con los lujos más exorbitantes, extraordinarios, increíbles que te puedas imaginar. Mesas con comida, personas que querían servirles comida, bebidas, que les preguntaban qué necesitaban, personas haciendo espectáculos ahí circenses, cosas sumamente extravagantes. Nick le invita a que se siente en un pequeño sofá, que es la cosa más deliciosa que ella ha sentido en su vida, y ella se siente muy incómoda, porque se acaba de dar cuenta de algo. Ya van 10 veces que piensa, Miranda, vete de aquí, y no se puede mover a su antojo. El cuerpo se está moviendo como de una manera automática. Es como si estuviera en una película y fuera una actriz que se sabe el guión, pero ella no puede decidir dejar de hacerlo. Solo el único momento en el que tiene un poder de decisión es decirle sí o no a sus ofrecimientos. Y Nick continúa diciéndole, ¿quieres dinero? Y uno de estos tipos viene y le trae una bandeja, y en la bandeja vienen fajos de billetes de diferentes nacionalidades, divisas de muchas partes del mundo, pero ella reconoce mínimo 3. Su moneda nacional, el peso mexicano y el dólar, los únicos lugares en los que ha estado en su vida y por eso puede reconocer la moneda. Las demás monedas no tienen ni la menor idea de dónde son y son fajos bastante grandes. Reconoce en su país uno de los billetes que casi nadie tiene porque es de las denominaciones más altas. No te lo quieren cambiar en ninguna parte, casi nadie lo acepta porque es un número bastante elevado con el que no puedes comprar pequeñas cositas. Son para comprar cosas bastante grandes cuando acumulas un par de esos. Supone que esos fajos de billetes pueden ser cientos de miles o millones. Y ella está impactada. Está muy impactada. Pero no quiere aceptar nada. Algo le dice ahí que esto es una trampa. Pero es muy extraño. No se ha preguntado si esto es un sueño o no, porque es la primera vez que está consciente en un sueño. Es la primera vez que sueña. Al final, Nick le dice, Miranda, por favor dime qué es lo que quieres. ¿Quieres fama? ¿Quieres ser una persona reconocida? ¿Quieres no volverte a preocupar por el dinero? ¿Quieres tener fortuna? ¿Quieres tener poder? Tal vez a ti te interese el poder. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un puesto en el gobierno? ¿Ser una presidenta? Dime qué es lo que quieres. ¿Quieres tener personas que te sirvan como ellos me sirven a mí? ¿Siempre? ¿Quieres vivir más que los demás? ¿Quieres que tu familia, tus sobrinos, tus nietos pasen otra vida y tú sigas aquí, joven, hermosa? ¿Qué es lo que quieres? Y Miranda solo recuerda que movía la cabeza de un lado para otro diciendo no. Y él le dice, piénsalo, nada más recuerda que lo único que te voy a pedir es que me ayudes a que me conozca tu sobrina. Si me ayudas a que me conozca tu sobrina, lo que tú me pidas va a ser tuyo. Y Miranda se despertó y descubrió que su corazón estaba latiendo a 1000 por hora. Porque cuando le dijo eso, ambos ojos tornaron de color. De ese verde y ese azul se pusieron negros como la noche. Miranda, después de haber soñado eso, ya no quería soñar con nada de esto. Fue un sueño horrible, entendió por primera vez que era un sueño, pero no lo entendió por lógica. Cuando vives algo por primera vez, a veces la lógica no ayuda. Comenzó a preguntar, comenzó a contar lo que había vivido, y se dio cuenta que era un sueño, porque sus papás, sus hermanos, su hermana que iba a tener a su sobrina, todos empezaron a poner helados, fríos y blancos. ¿Sabes por qué? Porque todos habían soñado con Nick. Solo que ellos no vieron a este sujeto chaparrito del cabello negro. No. Uno de ellos vio a un moreno
alto, sumamente musculoso, con un ojo verde y un ojo azul. Su hermana había visto una chica que comenzó a hablarle acerca de cómo es la maternidad y cómo los niños necesitan un ángel de la guarda. La mujer tenía un ojo verde y un ojo azul, y le comenzó a prometer diferentes cosas. Lo único que le pedía es que por favor le entregara a su hijo. Sus hermanos y sus padres, lo mismo. Soñaron con mujeres, soñaron incluso con niños, que prometían todo, juguetes, fortuna, inclusive un bienestar que necesitaban varios de sus familiares por cuestiones de enfermedades, a cambio de que le entregaran a la sobrina, que se la presentaran, que le permitieran estar con ella siempre. La familia estaba helada. Y ahí fue cuando Miranda decidió simple y sencillamente: no me interesa nada de esto, voy a decir que sí. Y se los dijo de frente a toda la familia. Miranda no es una persona que se ande guardando tantas las cosas, así es que dijo: a mí no me interesa nada y no me importa que me ofrezca, es no. Y aunque sea un sueño, esto me da muy mala espina. Y el tiempo siguió avanzando. Después de ver la negativa de Miranda, la familia entera cerró la boca. Nadie volvió a hablar de eso. Y Miranda volvió a tener ese sueño 2 veces más. En las 2 ocasiones estuvo en lugares distintos. Lugares en los que Nick hizo cosas cada vez más extraordinarias. Pero Miranda es una mujer muy sencilla. No le llama la atención esas cosas. Y menos si está poniendo en jaque a una persona. Ella no conoce de demonios, de embrujos, de fantasmas. No conoce nada de eso. Pero sí conoce de personas que hacen timos. Sí conocen de personas que abusan de los demás, ofreciéndoles algo que realmente con letras pequeñas quiere algo muchísimo mayor. Y conoce personas que te ofrecen hasta las perlas de la Virgen, pero no están dispuestos a darte nada, pero sí están dispuestos a quitarte todo. Y él, Nick, le sonó a una de estas personas. Una persona que tenía una labia preciosa, una persona que te podía envolver, una persona que se le parecía a muchos ofreciéndoles muchas cosas y queriéndoles quitar lo más preciado. Así es que Miranda, todo el tiempo en los sueños para ella fue muy sencillo. No, 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 no. Cualquier ofrecimiento, yate, carro, mansiones, lujo, servidumbre, poder, dinero, vida eterna. No me interesa nada. No tenía que dar explicaciones, solo era no. Era lo fácil de esas películas mentales. Solo tenía que decir sí o no. No tenía que decir más, no tenía que tener un buen argumento, no nada. Y todo era no. Fin. Un día dejó de tener los sueños. La vida iba bastante bien, hasta que su sobrina, desde muy pequeña, comenzó a tener gustos por el ocultismo. Le llamaba mucho la atención. Y no es que el ocultismo per se sea algo malo. Cuando alguien conoce que existen cosas ocultas, es obvio que la curiosidad te llama. Pero aquí era algo diferente. La sobrina tenía un gusto que nacía desde la raíz, una necesidad. Conocía nombres, conocía cosas que personas a su edad no saben que existen. Parecía que aprendía muy rápido. Cuando comenzó a crecer y empezó a ser una mujer bastante malvada, una mujer entregada en carne y hueso a dañar a los demás, Miranda sabe que alguien en la familia, pero no sabe quién, aceptó lo que Nick les estaba ofreciendo. ¿Y tú aceptarías los ofrecimientos de Nick a cambio de entregar a un pequeño? Toda familia tiene sus miembros dadivosos y egoístas, sus miembros que velan por los intereses de todos y los que velan solo por sus intereses. Aquellos que están dispuestos a sacrificarse un poco de ellos para que todos estén bien y aquellos que están dispuestos a que todos se sacrifiquen para que ellos estén bien. En la familia de nuestra suscriptora no es la excepción esta situación. Y hay una persona, la tía Eleonor, que es una persona absolutamente egoísta y absolutamente cerrada en ella. Es alguien que conforme fue creciendo nuestra suscriptora se dio cuenta que no la quería cerca, que era una persona que no era agradable tenerla por ahí. Siempre envidiosa, siempre queriendo lo que tenían los demás y siempre dispuesta a que a los demás les fuera mal con tal de que ella le vaya bien. Es de este tipo de persona que cuando te va bien, te envidia. Pero no nada más lo deja ahí, hace algo para que no te vaya tan bien, porque a veces ni siquiera le importa que ella le vaya mejor. Solo ver que los demás no están mejor que ella es algo que la hace sentir muy bien. Nuestra suscriptora cuenta que a lo largo de su vida
que estuvo llena de problemas con su tía Eleonor. Hasta que la tía Eleonor no volvió a tener contacto con la familia, pero porque hizo algo terrible. Hay un contexto muy fuerte, y es que nuestra suscriptora tiene un hermano que se llama Julián. Julián no ha tomado las mejores decisiones en la vida, y cuando cumple 18 años, conoce sustancias que no debió haber conocido y empieza a tener un problema de manejo de sustancias. Muy rápidamente cae en adicciones, no tiene ningún tipo de estudio y de repente es una persona que se la pasa todo el tiempo en casa y con muy malas amistades y parece que va a ser una persona que no va a llegar a ninguna parte. Nuestra suscriptora tiene muchas conversaciones con su mamá, con la mamá de Julián, que es su hermano, y empiezan a platicar acerca de qué pueden hacer. Y su mamá está muy desgastada, no tiene idea. Papá es una persona entregada al trabajo, no es una persona cariñosa, y es alguien que nada más dice, déjalo, es una etapa. Y entonces, ¿qué va a suceder más adelante? Julián se ve cada vez peor. En estas situaciones, que ya llevan un par de meses en los que no saben qué hacer con él, no se sienten con recursos ni económicos ni de interacción, porque Julián no las escucha, Julián no quiere saber nada de ellas. Es cuando aparece otra vez la tía Eleonora. La tía Eleonora llega un día y entonces solo viene y les dice, oigan, tráiganme a Juliancito, ya me enteré que tienen problemas con él, los voy a ayudar, ya sabemos cómo le vamos a quitar el problema a Julián, déjenmelo a mí. Y entonces la mamá de Julián, la hermana de la señora Eleonora, que lamentablemente en muchas ocasiones ocurre esto. Alguien sigue confiando en quien no debería, aunque ya te ha demostrado 1500 veces que no te va a hacer bien. Pues este es el caso de la mamá de Julián, y sigue confiando en la señora Eleonora. Te digo esto porque le permitió que tomara a Julián y se lo llevara de la casa. El muchacho estaba intoxicado, pero con algún tipo de sustancia que lo dejaba medio atontado, medio adormilado. Así es que no puso resistencia. Lo subió en su vehículo la señora Eleonora y se lo llevó. No volvió a presentarse ese día en la casa. La familia no entendía qué estaba pasando, la quería localizar, no daban con ella. Al día siguiente van a visitarla en su casa y la señora Eleonora sale vestida con una bata diciéndoles que por qué le están molestando tan temprano. Eran cerca de las 10:30 de la mañana y entonces tanto la chica, la suscriptora, como su mamá comienzan a decirle, pues ¿qué pasó con Julián? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no nos hablaste ayer? ¿Qué ocurre? Ella, ay, por eso me están levantando. Ya me encargué del problema. Y ellas en ese instante pensaron lo peor. ¿Qué hiciste con Julián? Se lo llevé a una amiga. Tengo una amiga que es bruja y ella la va a ayudar. Déjenlo. El muchacho necesita estar solo. Yo ya hablé con mi amiga, le dije qué es lo que necesitábamos, lo que necesita su niño. ¿Qué es lo que necesita su niño? Y ya, déjenlo ahí. Y pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, y no tenía noticias de Julián. Hasta que nuestra suscriptora fue la que empezó a incitar a su mamá y le dijo, mamá, vamos a visitarlo. Yo no estoy a gusto, algo está pasando. 3 semanas, lamentablemente. Cuando van para allá, se topan a una amiguita bruja, una mujer cuya mirada, si se hubiera cruzado con la tuya, te hubiera traspasado hasta el alma. Unos ojos absolutamente malévolos y una presencia, no cautivadora, no, aplastante. Una persona de estas que viene y se impone, que pareciera que el corazón lo tiene absolutamente turbio y negro. Cuando la vieron, la desconfianza creció pero al 2000%, y le empezaron a decir que eran la familia de Julián, que dónde estaba su hijo, que según esto se la dejaron a ella. El problema es que la casa donde vive esta mujer no es una casa que parezca que tenga habitaciones o un lugar muy grande. Es una casita muy, muy, muy chiquitita, donde tiene a su hijo. Y ella les dice que no están bienvenidas, que el muchacho, si está mal es por ellas, que ella le está haciendo bien, que se lo dejen, que cuando termine con él se los va a entregar y ya no va a tener problemas. Y nuestra suscriptora y su mamá, en el momento en el que la escucharon, sintieron una desconfianza absoluta, se pusieron como locas. Queremos entrar a verlo, no lo pueden entrar a ver porque ustedes son el problema, les decía la mujer. Váyanse de aquí o le hablo a la policía. Y donde dijo eso, se mordió la lengua. Porque estas dos le dijeron, a la policía le vamos a hablar nosotros, es nuestro hijo, no tu hijo, y lo tiene secuestrado. Así es que las dos empezaron a gritar, el que tiene secuestrado a mi hijo, lo secuestraron aquí. Y esta mujer se puso nerviosa por primera vez.
Le dice, ya llévenselo. Cuando entraron en la casa, vieron un lugar oscuro, lleno de hierbas, de estatuas, de velas, en el que se escuchaban lamentos desde algunas habitaciones, pero ellas no fueron a investigar. Ellas no querían saber más nada de ese lugar. Y esta mujer simple y sencillamente las llevó por un pasillo, cruzaron el patio, y en el patio, tirado en el piso, cubierto por una manta, estaba Julián, desnutrido, lleno de heridas, con los ojos medios vacíos, y cuando se lo estaban llevando notaron que traía muchos indicios de que lo habían usado de una forma violenta. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero quemaduras y cortadas había por todas partes, moretones y mordidas en otras, y había zonas donde la piel se veía que estaba cicatrizando apenas, pero trozos de piel grande, trozos de piel que parece que se los habían quitado. Pequeñas zonas, pequeños pedacitos, nada tan grave, pero sí lo suficiente tal vez para que en unas semanas Julián ya no estuviera ahí. Cuando Julián se lo llevan a la casa y lo tienen ahí, me dice la suscriptora que tardaron muchos días en que pudiera regresar a hablar. No hablaba, estaba ido, y cuando comenzó a hablar, solo balbuceaba cosas que no se entendían. Decía Eleonora, decía sí señora, Eleonora, lo que usted diga, y era todo. Se preocuparon tanto por él que buscaron medios por todas partes, lograron meterlo en un centro de rehabilitación y después de 3 meses y medio comenzó a hablar. El problema es que ellas notaron algo en sus ojos. Ya no había luz. No estaba la luz que tenía antes. Y Julián, al día de hoy, que ya pasaron más de 10 años desde entonces, jamás volvió a ser el mismo. Y hay un pequeño detalle. ¿Qué fue lo que se vivió en esa casa? ¿Qué fue lo que hicieron con él? No saben. Lo único que sí saben y tienen muy claro: 1. Julián todas las noches tiene pesadillas. Grita, patalea, se cae de la cama. 2. No tiene recuerdos de esa temporada. No tiene la menor idea de qué pasó. Le hablan de Leonor y le hablan de la bruja, y él no recuerda de nadie. De hecho, la tía Eleonora y la bruja en su mente son personas que no existen. Siente que nunca las ha visto. La tía Eleonor nunca se volvió a presentar con la familia. Jamás. Pero ¿sabes algo? Le empezó a ir mejor que nunca. ¿Y sabes otro pequeño detalle? A Julián nunca le ha ido bien. Lleva 10 años que le va muy mal. Y él habla que ve cosas, que no le gusta estar solo en la noche, que hay algo que lo persigue. Nuestra suscriptora me pregunta, ¿tú crees que lo utilizaron para algún ritual? La familia Zárate tiene una casa en la que no pudieras pasar ni una sola noche. Esta casita que compraron, la compraron en las afueras de la ciudad porque no les alcanzaba para más. Y la compraron en aquellos tiempos en los que con poquito dinero conseguías terrenos bastante grandes, cuando aún no se daban cuenta que la tierra tenía tanto valor o que había un gran negocio detrás de ella. Así es que, como la familia Zárate no es una familia de mucho dinero, el terreno es enorme, pero tiene una casa chiquita al centro. Esa casa es pequeña, pero todo lo demás es bonito y por las noches profundamente aterrador. De un lado de la casa tienen unas palmeras y un par de plantitas que tienen en el piso, no sé de cuáles son, pero imagínate el lugar muy verde. Del otro lado tienen un montón de tierra que ha sido trabajada una y otra vez, como esperando hacer alguna parcela de algo. El problema es que ahí no crece nada. Nada. Por más que lo intentan, no crece. Estando en el mismo terreno, a escasos 2 metros, de donde tienen todo verde. Por la parte de atrás de esta casa, el jardín o patio, también lo tienen dividido en 2. En una zona tienen puras herramientas porque les gusta trabajar, y en la otra hay una casa, una pequeña casita. Es como un cuarto alargado con techo de lámina, en la que muchas ocasiones querían que los invitados se quedaran a dormir ahí. Querían también tener reuniones, hasta que se dieron cuenta que esa casita no la construyeron para ellos, y ya estaba habitada y por alguien que no le gusta compartir. Compraron el terreno, hicieron su casa, intentaron hacer esta parcela y hicieron este jardín. Tenían ya ese lugar. Y cuando tuvieron ese lugar, querían fiestas, querían personas, querían familia.
Poco a poco la familia, ya habían pasado muchos años desde que compraron el terreno y desde que empezaron estas construcciones. Entonces, la familia ya se había extendido. Ya no eran unos cuantos, ya eran bastante más. Y entonces, cuando empezaron a hacer la primera reunión, comenzaron los primeros rumores. Oigan, ¿quién trajo niños? Nadie. Puros adultos en esa reunión. No, pero es que había unos niños en el jardín. Como no había una barda perimetral, bueno, puede ser algún vecino, a veces se meten a jugar ahí. Ok. Después, se siente raro el cuarto de atrás, ¿no? Comentarios que primero decía o una prima o una sobrina, y después comenzaban a decir el sobrino, el tío. Sí, como que alguien te observa, los mismos comentarios. Se siente que alguien te está viendo, y cuando te está viendo como amenazándote. No te quiere ahí. Hay otros que dicen que les estiran el cabello. Nadie se atreve a estar solo ahí, porque hay la historia de un tío que cuando entró ahí, solo escucharon que comenzó a gritar, se fue y quedó mudo 2 días. Y después, cuando salió corriendo y la gente le comenzó a preguntar qué pasaba, qué había ocurrido, 2 días después, cuando ya había recuperado el habla, jamás quiso contar nada. Ya han pasado muchos años desde entonces y ese tío tiene oculta esa historia, no la conoce la familia. Pero ese tío era el tío más valiente de todos y desde ese día no se atreve a pisar esa habitación. En la parte de adelante de la casa donde están esas palmeras, hay muchas personas que siguen viendo niños. Hay personas que desde fuera y desde que construyeron ahora sí una barda perimetral, cuando ven por medio de la reja, han felicitado a la familia porque qué bonitos niños tiene. Ahí no hay niños. ¿Qué es lo que están viendo entre las palmeras? No saben. Hay un tío que no soporta estar en ninguna parte de ese lugar. Y él sí ha contado la historia. Él cuenta que en la zona de herramientas, él había comprado un par de herramientitas para poder hacer soldadura, porque pensó que ahí se lo podían prestar para iniciar como un taller, un pequeño emprendimiento. Y la primera cosa de soldadura que hizo fue una mecedora. La mecedora le quedó muy bien, y para demostrarles a su familia que había quedado perfecto y que podían confiar en él para que confeccionara muebles metálicos o cositas metálicas, la puso justo al frente de la casa, justo enfrente de las palmeras, y se puso a mecerse un rato. Se dio cuenta que estaba muy cansado por haber hecho la silla, la mecedora, entonces de repente empezó a quedarse somnoliento, cuando escuchó que desde las palmeras comenzaban a chistarle. Empezaban a hacer este sonido chit, chit, como si alguien le quisiera hablar. Cuando él volteaba no veía nada. Comenzó otra vez a quedarse dormido cuando escuchó la voz de una mujer que le hablaba directito a su oído y le decía Paco, su nombre. Se asustó muchísimo. Se asustó mucho, porque cuando abrió los ojos, dice que sí vio algo, pero no era una mujer. Vio muchas sombras que se estaban asomando detrás de las palmeritas y detrás de estas plantas que tenían ahí, y que cuando él se quedó como atónito, como asustado, y lo reflejó en el rostro, se escucharon muchas risitas, pero no eran de niños. Y esas sombras se empezaron a mover como si se quisieran ocultar, y desde entonces él prefiere no estar en ninguna parte de esa propiedad. Dejó ahí su equipo para poder hacer la soldadura. No quiere regresar ahí bajo ninguna circunstancia. Hay algunos que dicen que si miras a cierta hora del día por las ventanas de esta propiedad, pero desde afuera hacia adentro, vas a ver a una persona que de repente se acerca y se asoma, aun cuando la casa está absolutamente vacía. Y no importa qué persona de la familia sea, no reconoces el rostro. No es nadie de la familia, no es nadie que alguien conozca. Solo aquellos que han visto el rostro pueden dar ciertos rasgos. Piel arrugada, ojos verdes, cabello cano y una sonrisa malévola. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pasar una noche en la casa de la familia Zárate? Pancho es un seguidor del canal, y desde que era pequeño le contaron la historia del tío Pedro. Él no lo conoció. Tío Pedro había fallecido un par de años antes de que él hubiera nacido. Pero su historia es una leyenda que se cuenta en su hogar para que la gente sepa que bajo ninguna circunstancia debes de robarle algo a un muerto. Resulta que el tío Pedro era toda una fichita. Una persona que le gustó, nadie entiende por qué, robar. Era algo que le gustaba. No era algo que necesitara. La familia de Pancho es una familia que le ha ido bien desde su tatarabuelo. Se hicieron de tierra, se hicieron de un par de negocios
existe cierto nivel de fortuna que les ha permitido que inclusive en la generación de Pancho, digamos que el dinero no está así de sobra, pero no tienen tanta necesidad. En el caso del tío Pedro, ahí vivían muy bien, por eso nadie entendía por qué robaba. Y el tío Pedro siempre les decía, hey, ya mira la que aprendí a hacer. Y les enseñaba cómo aprendió a meter las manos en las carteras de las personas, cómo les quitaba relojes, cómo se metió en la casa de un vecino y de repente llegaba con cosas que no necesitaba, porque Pedro no era de que robara solo dinero, llegaba con camisas de las casas de vecinos, llegaba a veces con ropa interior de algunas otras casas. Pedro era un tipo que le gustaba robar, era todo. Y lo sentía como si fuera una broma, un chascarrillo, no entendía que estaba haciendo daño. Y su familia lo quería ocultar. Prefería ser casi como si ni siquiera fuera miembro de la familia, porque como era una persona que funcionaba muy bien afuera y se mostraba como alguien bien sociable, pero cuando hacía estas cosas, no te puedes imaginar los gritos que había en esa casa. ¿Cómo se te ocurre? ¡Eres un estúpido! Pero no podían hablar abiertamente del tema. No podían decir abiertamente la palabra robaste, porque las paredes dicen que son muy delgadas y hay oídos que están escuchando. Las personas que trabajaban dentro de la casa, a veces los invitados o algún vecino que estuviera pasando cerca. Entonces, la familia de Pedro no podía terminar de llamarle la atención y prefería hacerse de la vista gorda, hacer como que si eso no pasara. Y Pedro fue escalando. Fue descubriendo diferentes maneras de hacer timos, de quitarles cosas. Un día llegó con un auto que no le pertenecía. Y después el auto simplemente fue y lo dejó en la cochera de un vecino a 3 o 4 cuadras de ahí y lo dejó con las llaves puestas. ¿Qué fue lo que le pasó al auto? ¿De quién era? Pedro no iba a contar, solo se sentía muy feliz. Él estaba cada día aprendiendo más y veía cómo la gente a su alrededor era tonta. Hasta que de repente cambió. De repente Pedro, de ser ese sujeto que todo el tiempo se sentía como altanero, como engreído, al mismo tiempo como divertido, y cuando escuchabas el porqué te quedabas frío por las estupideces que hacía, Pedro de repente tenía miedo. Y lo veías extraño, como nervioso. La familia a la conclusión que llegó era obvia, y solo le preguntaban, te van a agarrar, ¿verdad? Ya te agarraron. Y Pedro solo movía la cabeza para los lados muy rápido. Decían, no van a entender, y se iba. Pero notaban que estaba nervioso. También notaban que nunca apagaba la luz de su habitación. Siempre estaba prendida. Pedro dejó de salir de casa, se la pasaba ahí, y poco a poco fue cambiando. Se dejó toda la barba, el bigote, pero se veía muy desasiado. No se bañaba, se veía deprimido. Cuando le hablaban se sobresaltaba. Era como si estuviera tan nervioso, como si estuvieran a punto de atacarlo cualquier persona y cualquier cosa que pasara a su alrededor fuera un signo de que eso estaba a punto de pasar. Una persona con los nervios a flor de piel. ¿Qué fue lo que vivió? No entendían. El papá de nuestro suscriptor no quería a Pedro. Lo odiaba. Era la antítesis de lo que él quería hacer. Alguna vez intentó entablar conversaciones con su hermano, pero su hermano era déspota, engreído, y decía que los demás eran unos tontos. Pero cuando lo vio tan nervioso, se apiadó, se tocó el corazón, y decidió que quería platicar con él. Y entonces fue y le dijo, Pedro, yo sé que tú y yo no nos llevamos bien, pero te veo mal. Así es que una cosa es el pasado y otra cosa es lo de ahorita. ¿Qué pasa? Y Pedro le contó la historia más espantosa que te puedas imaginar. Le contó que se metió en una casa y que en esa casa había un tipo que estaba sentado pegado a una pared y que en una mano tenía un fajo de billetes y en la otra traía una botella. Lo vio con la cabeza agachada y a Pedro se le hizo fácil y se acercó para agarrarle la mano, quitarle el fajo de billetes e irse. Cuando estaba ahí y tomó el fajo de billetes, sintió como si un montón de agujas le hubieran pinchado la palma de la mano. Y hasta la quitó, y cuando se vio la palma de la mano no tenía marcas, solo fue esa sensación. Así es que volvió a agarrar los billetes, y cuando los agarró volvió a sentir esas agujas, no le importó, quiso quitar el fajo de billetes, y era como si la otra mano los tuviera atenazados, como si la mano fuera de fierro, como si los estuviera agarrando pero con una fuerza descomunal. Y para Pedro, esto ya se transformó en un rato. Entonces él contó que se puso a forcejear con esa mano, sin importarle que la mano era de un sujeto que estaba sentado ahí
con una botella en la otra. Se la podía reventar en la cabeza. Se desubicó, se transformó en un juego para él. Él quería ese fajo, ¿por qué no lo iba a tener? Y se dio cuenta que conforme forcejeaba, su mano se ponía fría y se le empezaba a dormir. Y de repente sintió cómo ese frío y esa adormilación llegó por el hombro y empezó a cubrirle la cara. Y cuando le cubrió la zona del ojo, vio que esa persona que estaba sentada ahí volteó a verlo y se asustó y se hizo para atrás. Y se dio cuenta que no, que esa persona seguía volteando para abajo. Fue como una alucinación, pero demasiado real. Se sintió extraño, fue caminando con él, le puso otra vez la mano y le dijo: ahora sí me vas a dar la lana que me pertenece, esta es mía. Y se la jaló con fuerzas y nada más vio cómo la persona fue y golpeó el piso de frente y soltó el billete. Se dio cuenta que esa persona no tenía vida. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba ahí? Ahí, cuando golpeó el piso, por primera vez se dio cuenta del aroma que tenía lugar a muerto. Era algo que estaba probablemente ya en podredumbre y él no se había dado cuenta, tal vez por la postura. Hasta ahí se dio cuenta que la mano que estaba agarrando era una mano que estaba putrefacta y no lo había notado. Por alguna situación, algo le cubrió los ojos, algo le cubrió la nariz porque no vio la realidad frente a la que estaba. Traía el fajo de billetes, vio eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Él no se asustó. Tal vez con la descripción que ahorita te dije, pudiste haberte sentido incómodo. Pedro no. Pedro se rió y dijo: estúpido muerto, el problema que me diste, y le pateó la cabeza. Se salió de ese lugar, llegó a la casa, y cuando llegó, ya no traía el fajo de billetes. No estaba. Fue muy extraño. Estaba seguro que lo había metido en la bolsa. Traía una pequeña o suéter o chamarra o algún tipo de saco, pero traía algo donde traía bolsitas, lo metió en una y después dijo: bueno, se me olvidó. Y al día siguiente el fajo de billetes estaba en su mesita de noche, enrollado, manchado de sangre. Entonces lo agarró, quitó el primer billete, lo tiró en la basura, vio que el segundo ya estaba normal y entonces fue para gastarlo, y cuando llegó a la primera tienda no lo traía, no estaba ahí. Se le hizo muy extraño, regresó a la casa, no lo encontró, se fue a dormir y a la mañana siguiente estaba en la mesita, otra vez puesto con una liga en medio, y estaba otra vez el primer billete que había tirado en la basura, pero también manchado de sangre, pero digamos que con una gotita más. Fue e intentó gastar, el billete no estaba, otra vez en la mañana siguiente aparece el fajo completo. Ahí empieza el nerviosismo. Después de eso, las sensaciones cuando está dormido de que alguien lo observa hace que esto se incremente un poco más. Después de eso, las voces en la noche, conversaciones como si más de 10 personas estuvieran en esa habitación platicando, hacen que él no se sienta cómodo, pero lo peor son los reflejos en el espejo. Él ya no se ve a sí mismo, ve a un muerto que cada día se pudre un poco más. Cuando escuchó esto su hermano, que es el papá de nuestro suscriptor, lo empujó, se molestó con él, le dijo: si me vas a estar diciendo puras estupideces, no me hagas perder el tiempo, siempre tú y tus estupideces. Y se fue. Pedro 2 semanas después falleció. Lo encontraron en su habitación, rígido completamente, con las manos hacia arriba y con un fajo de billetes en la mano. Nadie entendía de dónde lo había sacado. ¿El papá de nuestro suscriptor? Sí. ¿Tú qué crees que ocurrió con el hermano de Pedro? Manu es un seguidor del canal. Es la forma en la que le dicen, es el diminutivo para él de Manuel. Manu vivió una experiencia hace 2 semanas que lo tiene traumado. Esto que vivió tiene ciertos detalles y quiero que se entienda que es con mucho respeto, pero lo vivió tal cual te lo estoy diciendo. Manu va con un gatito rumbo a la veterinaria. Su gatito se llama Rey. Es un gatito güero que se comporta como el rey de la casa. Muy exigente, todo lo que pide siempre tiene que ocurrir, pero a cambio de eso, todo el tiempo es cariñoso y está ronroneando. Que no se te pase una comida, porque el reycito viene y saca las garritas y te va a dar a entender que es hora que le des de comer. El reycito siempre quiere todo en el momento que él quiere, pero si tú lo tratas bien al rey, el rey te ronronea, te gira alrededor de tu pierna, se acuesta en tus piernas y todo el tiempo te da cariños. Manu ama a su reycito y así lo ha criado y así le encanta. Cuando van a la veterinaria,
ya se sabe el truco. Ponle un par de comiditas de estos treats, de estas cositas que tienen como muchísimo más sabor que la croqueta habitual, un par de esas, y Manu se va a ir tranquilo todo el viaje. El tiempo a la veterinaria siempre es el mismo, 20 minutos. No le queda tan cerca de la casa, no le queda tampoco tan lejos, pero es una veterinaria donde tratan muy bonito a su reycito y él se siente bien a gusto. Bueno, es en este viaje, hace 2 semanas, cuando va yendo rumbo a la veterinaria y de repente ve que el tráfico está bastante más pesado de lo normal, pero bastante, te digo, muchísimo más pesado de lo normal, algo muy notorio. No entiende por qué. Va avanzando, él va en su vehículo, Reycito va muy tranquilo porque ya se comió sus 2 treats y de repente se da cuenta adelante que hay 2 camionetas que tienen estas como luces que son de algún tipo de vehículo oficial o de emergencias. Ve una ambulancia y ve aparte un montón de personas vestidas con ropa blanca, amarilla, encapuchados, que están dejando como acordonada la calle, la acera, en una zona bastante grande. Y entonces ve adelante 2 vehículos. Hubo un accidente. Lo peor es que conforme se va acercando, nota cosas bastante desagradables. Es casi un hecho, no lo había pensado, que en ese accidente obviamente hubo personas que fallecieron. No sabe exactamente cómo pasó, no quiere saber. Manu es una persona relativamente sensible, le gustan las historias de terror, no le gusta vivir ninguna, y cuando se va acercando ve algo que le deja como muy impactado, y es que dejan una señal en el piso, justo en la parte como más cercana a los vehículos, hay una gorra totalmente blanca con un manchón rojo. Ese manchón rojo se ve reciente, y dejan una marca, algo que él no quiere ver. Cuando ve la gorra ahí, se voltea para el otro lado, está con su volante y solo está intentando como no voltearlo demasiado porque puede chocar con el vehículo que tiene a alguno de sus costados, y entonces Manu va ahí, pero lo ve y se quiere olvidar, y entonces ve que adelante está esta manta tirada en el piso con unas piedras que la sostienen, y debajo es obvio lo que tiene, y por la forma no se ve una posición natural. Entonces Manu se siente medio intranquilo y por eso no se le hace extraño algo. Reycito comienza primero como a maullar. Cuando voltea a Manu, en algún momento que se pararon los carros, ve que trae todo el cabello erizado. Después de eso le empieza a decirle: tranquilo rey, trae su bolsita con estas croquetitas con más sabor, le avienta un par, y entonces el Reycito no le hace caso a eso y ahora empieza a bufar. Y cuando lo ve, está haciendo fuerzas el gato para estirarse haciendo esta curvatura y está maullando, pero hay algo bien raro. No lo está volteando a ver ni a él ni hacia adelante. Está volteando a la izquierda. Está apuntando directamente a donde está esta manta con esta persona debajo. Manu se siente muy incómodo, se le agita el corazón e intenta calmar al gatito. Siente toda esa escena como bastante dantesca para él, algo insoportable. Su Reycito se está poniendo mal, está pasando por un lugar de un accidente. Esa gorra, no se le puede olvidar de la cabeza la gorra blanca con el manchón rojo. Se siente bien mal y entonces se desvía. A 2 cuadras de ahí vive su abuela. Mejor va a llegar con ella en un ratito. Les va a decir a los de la veterinaria que por favor le cambien el horario en la tarde, o va a intentar llegar al rato, pero ya no puede conducir así, no se siente a gusto. Entonces Manu se desvía a la casa de su abuela, se para ahí en la casa de su abuela no lo está esperando, él no le avisó, entonces ni siquiera va a intentar hacer como el intento de molestarla. Solo es llegar y estacionarse ahí, es un lugar seguro, es un lugar que conoce, se quiere tranquilizar, quiere estar bien. El Reycito, conforme se va alejando del lugar, Reycito se tranquiliza, empieza a ronronear y llega un momento en el que se queda dormido. 2 cuadras, 7 minutos. En 7 minutos pasó eso. Cuando él llega, está todavía muy nervioso, se baja del carro, no quiere estar ahí, deja el carro prendido con un ventilador, baja una de las ventanas, pero él está afuera, intenta hacer que se baje su agitación y se empieza a sentir muy cansado. Y empieza a sentir sus hombros pesados, y se empieza a sentir mal, como si se estuviera enfermando. Y en eso se escuchan varios cerrojos que se abren, cerrojos que él conoce perfectamente, es su abuela. Y se ve que la abuela nada más ve dónde sale y le dice: Manu, métete, mijo, métete para acá. Y le dice: no, abuelita, perdóname, yo no la quería molestar. Métete, mijo, tráete tu gato. Y entonces se le queda viendo Manu y dice: ¿cómo sabe que traigo el gato?
Dice, pues sí, ya vi que traes cargando un muerto, mijo, tráete a tu gato y métete con él. Ahorita se los quito. Dice, yo no sabía que mi abuela podía hacer estas cosas, narrador. Pero llegué, me senté, me barrió con un huevo, empezó a decir oraciones, no sé qué más cosas, me empecé a sentir mejor. Y entonces le dije, abuelita, ¿por qué me dijo que traía cargando un muerto? ¿Cómo sabía que traía a mi gato? Dice, mira, mijo, traía una gorra blanca con un manchón rojo, no te voy a decir más. Y dice, narrador, sigo impactado por esta situación. Yo no sabía que de esta manera se te podían cargar estas cosas. Aparte, nunca había vivido nada de esto y yo creía que todo esto era irreal. Ahora ya no sé en qué creer. ¿Y tú? ¿Cómo te quitarías al muerto de encima? Cristian Mesa es un comediante que tiene también un canal de YouTube en el que crea contenido bastante diverso y él vivió unas experiencias paranormales muy impactantes. No sé si al día de hoy siga haciendo este contenido en el cual iba a panteones y hacía ahí todo un espectáculo. Hubo un momento o algunas ocasiones donde se vistieron de botargas y estando en el panteón vestidos de botargas se ponían a hacer diversas cosas. Y él cuenta que le pasaron 2 sustos muy fuertes en algún momento de estas grabaciones, cosas que difícilmente se le van a olvidar. La primera es que estando ahí haciendo un montón de ruido y barullo en un panteón, se dieron cuenta que había otro grupo de personas aparte de ellos. Y entonces él se fue a asomar y se topó con una situación que lo dejó helado. Vio a un círculo de personas, todas encapuchadas, vestidas probablemente como monjes, alrededor de lo que parecía una tumba, y estaban muy concentrados, haciendo algún tipo de oración o diciendo cosas en voz baja. Pero entonces se quedó frío cuando pensó algo. Ellos ya saben que estoy aquí. Yo tengo mucho tiempo aquí, junto con este grupo de personas haciendo bastante ruido. Están tan concentrados en lo que están haciendo que no les importa. Cuando vino el segundo pensamiento, las cosas se pusieron mal. ¿Y si están armados? ¿Qué va a ocurrir cuando terminen su oración? Después de esa situación, él puso pies en polvorosa, se puso de acuerdo con su gente, salieron de ahí y empezó a pensar bien 2 veces si valía la pena ir o no a estos lugares. Y entonces ocurrió esto que estoy a punto de decirte. Estando en una casa de él o de su abuela, en una casa en la que estaba su hija, se empezó a dar cuenta que hacia la cocina veía una sombra que pasaba. Y él dice, cuando pasan estas cosas buscas una explicación lógica o francamente como buscar cualquier explicación que le dé sentido en ese momento y hacer ya como si no estuviera pasando nada. Entonces, veo eso y me voy por las lógicas que me sirven para sentirme más tranquilo y ya no hablo de ese tema. Y pasando un par de momentitos después, estoy con mi niña y mi niña me dice, papá, tengo miedo porque hay una señora en la cocina. Y le empieza a decir que ha visto una sombra de una mujer que se está moviendo de un lugar a otro. Y desde ese momento, no sé si hasta el día de hoy, Cristian dejó hacer contenido en panteones porque se podía traer algún regalito de allá. ¿Y tú? ¿Te atreverías a ir a algún panteón sabiendo que te puedes traer cargando algo inesperado? Conrado es un sonidista. Él trabaja en estudios de grabación, lugares que acústicamente están como cerrados de forma un poquito hermética. En ocasiones, si estás mucho tiempo en ese lugar y no tienes algún aire acondicionado prendido, puede ser hasta sofocante estar ahí. Conrado está acostumbradísimo a eso. Está siempre frente a sus computadoras, viendo cuestiones de sonido. Está justo enfrente de un vidrio que da a una cabina de grabación. Y él ahí tiene sus computadoras, levanta la cabeza, está ese vidrio y de aquel lado se ven un 3, 4 micrófonos para cuando tiene ahí artistas de voz que van a cantar, a hacer doblajes y cosas de ese tipo. Él es el sonidista. Él es la persona que sabe cómo van los cables, los aparatos, sabe hacer también las ediciones y toda esa cuestión. El punto es que él, fuera de ese lugar, no parecería un sonidista porque te puede dar el perfil tal vez que vivir tan aislado es una persona muy poco social. Y no, Conrado es una persona muy social, tiene muchos grupos de amigos y es de este tipo de personas que les saca plática hasta las piedras. Cuando está en su estudio de grabación, es muy callado y está muy enfocado.
Hay una ocasión, y esto le pasó hace un par de años, en las que él me manda este mensaje y dice: narrador, yo creía que todas las historias de terror son mentira hasta que lo viví. Me fui con un grupo de amigos un fin de semana a Barrio Antiguo en Monterrey. A mí me gusta ir a ver ahí como una zona en la que venden como reliquias, cositas viejas que han, no sé, las personas sacado de sus casas o no sé dónde las consiguen, pero a mí me gustan mucho, traía ganas de ir a ver. Y entonces voy con un par de amigos porque también de repente te topas artistas urbanos que se ponen en las esquinas y eso es algo que yo disfruto mucho. Como sin tanta adecuación de sonido, ver a alguien tocando un instrumento y cantar, en algunas ocasiones me ha tocado también ver ahí buenos espectáculos de payasos o muy buenos espectáculos como de malabares. Me gusta ir de repente. En esta ocasión con mis amigos yo traía ganas como de despejarme, salir de mi cabina, estar afuera y acostumbro ponerme como un reto. Mínimo conocer a una persona ese día. No tanto volvernos amigos, sino saber su nombre, un poquito por qué está ahí, de dónde viene, ligeramente su historia. Es todo. Entonces vamos al Barrio Antiguo. Y yo voy en un plan de que la primera persona que se cruce enfrente de mí, y mejor que sea una señorita, le voy a sacar mucha plática y vamos a platicar bien a gusto y ya. Hasta ahí. Solo quiero platicar a gusto y conocer a alguien. Y ver cosas divertidas o cosas interesantes y escuchar a algún músico si se da la ocasión. Y cuando llegamos al barrio, siento una atmósfera diferente. Las personas se están moviendo, todo está en orden, pero yo me siento un poquito raro. Dice, la forma más fácil que te lo puedo explicar es como si me hubiera traído mi cabina de grabación para acá. Yo me sentía como hermético, como acústicamente cerrado, como si estuviera dentro de una pequeña burbuja, como si los sonidos no llegaran completos desde el exterior, y no entendía por qué. Y de repente era eso, como si me ensimismara un poquito, pero no estaba distraído, no estaba ensimismado, simple y sencillamente era como si hubiera una burbuja alrededor de mí y tenía que concentrarme mucho para otra vez volver a escuchar normal porque era como si se me taparan los oídos, pero no era nada más eso. O sea, realmente era como si no pudiera tener contacto con el exterior. Fue muy raro. Voy caminando, como que debatiéndome con esto, que ponte en mis zapatos, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo le dices al de al lado, espérame porque me siento dentro de una burbuja, pues vas a parecer un loco? Entonces no digo nada, nada más me ven un poquito incómodo, mis amigos se ponen a platicar entre ellos, yo voy un poquito atrás y veo algo bien, bien raro. Una luz negra. Veo como una luz negra que está al final como de un pequeño corredor y esa luz negra se ve mucho más brillante que lo demás, pero es negra. Entonces son como haces negros de luz, como si fueran sombras que estuvieran llegando ahí, pero me llama mucho la atención y pienso, Conrado, que te metiste. Pero yo no consumo nada, narrador, nada, absolutamente nada. Soy una persona muy sana. Entonces voy caminando hacia allá porque es algo casi como un imán que me está trayendo. Llego, narrador, y justo al final de la calle está una mujer de ojos preciosos. Estoy casi seguro que eran de color violeta, pero se veía un poco oscuro. Cuando llego y la veo, ya no veo esta luz negra que emana o que absorbe, o sea, ya no está, solo está ella, pero con ella no hay burbuja, con ella es como si nos conectáramos. Tiene una voz tersa, dulce, su cabello es oscuro, su piel es ligeramente morena. Está muy extraña la ropa que lleva porque parece como un trajecito sastre de una secretaria de los años 50 con un color como lila y trae un sombrerito como si fuera una boina francesa que tiene estas como un piquito en la parte de arriba, todo también como de un color moradito relavado. Se veía hermosa y es una mujer, no sé, de más de 40 años, pero al mismo tiempo se ve mucho más joven, no te lo puedo explicar. Y ella me ve y me dice, toma, esto es para ti. Y me da un palo que tiene 2 palos más, pero cuando lo toco no es madera, es algún tipo de metal u otra cosa. Y me dice, póntelo, porque te está yendo muy bien y aquí van a comenzar las envidias y te va a ir muy mal. Dice, y yo de forma inerte lo agarré el hilo que traía alrededor, que era un hilo negro que se sentía extraño, me lo puse en el cuello, lo metí en la camisa. La mujer me sonrió, me dio un beso en la mejilla, se volteó y se fue. Dice el narrador, fue bien extraño, porque yo no permito que nadie se me acerque tanto. Soy una persona que cuida mucho su espacio, muy consciente de eso. Es como si estuviera medio adormilado. Después de que me puso eso, la burbuja como si se hubiera reventado. Ya escucho todo, ya estoy poniendo atención alrededor. Y hasta pienso, ¿soñé esto? ¿Qué pasó? Y me pongo la mano aquí y traigo esa cosa encima.
Dice, este tipo de cosas, las personas que no lo han vivido no lo entienden. Pero aunque son tan abruptas y tan extrañas, de un segundo para otro, te adaptas a la realidad y simplemente el día sigue. Así es que me habla un amigo, no me acuerdo ni para qué, y lo volteo, le respondo, y a partir de ahí el día avanzó. Me vuelvo a dar cuenta que traigo esta cosa debajo de mi camisa, hasta que ese día me voy al estudio de grabación para dejar unas cosas, y noto que lo traigo ahí, entonces lo siento y se siente extraño, siento que hasta me está lastimando. Me abro la camisa, me reviso, y traigo unas marcas, una línea aquí, 2 líneas acá. Entonces me quito eso, lo dejo sobre la mesa y me salgo. Regreso al día siguiente y se me hace bien extraño. El día era un día cálido. Me meto a mi cabina de audio y siento como si hubiera dejado el aire acondicionado prendido toda la noche. Se siente sumamente frío. Para esto yo no estoy haciendo ninguna conexión entre lo que pasó ayer ni nada, porque traigo actividades, traigo pendientes, tengo que sacar un montón de cosas. Así es que estoy ahí en mi cabina, prendo mis aparatos, se siente frío, me espabilo un poquito, me estiro, hago tantito ejercicio para calentar mi cuerpo, porque no tengo oportunidad de hacer nada porque el aire acondicionado no estaba encendido y lo tengo que encender para que haya ventilación. Pues enciendo también ahí el aire acondicionado, me estiré un poquito como te digo, me siento a gusto, todo está prendido, me siento en mi silla, veo ahí ese amuleto, me lo pongo, no sé por qué, y entonces comienzo a ver que en mi aparato, donde registro como las ondas de sonido, que son de los micrófonos que tengo en la cabina de grabación, uno de estos aparatos tiene una onda de sonido que sube, mantiene y baja. Sube, mantiene y baja. Algo de 2 segundos. Sube, se mantiene y se baja. Como si hubiera algo ahí adentro que estuviera haciendo ruido. Por el ritmo, deduzco que algún cable está dañado y que cuando me ponga mis audífonos, lo que voy a escuchar va a ser algún sonido electrónico, algo que me está generando un ruido electrónico porque ese ritmo está repetitivo. Entonces eso tiene que ser una falla eléctrica. Agarro los audífonos, me lo pongo para cerciorarme y escucho 2 voces que me dicen al mismo tiempo, Conrado. Dice, me quedé petrificado. Después de que escuché eso, la onda no volvió a subir. Mi cuerpo temblaba y ya no era de frío, era de miedo. Me sentía muy, muy, muy extraño. Me quité lentamente los audífonos, bajo la cabeza, veo que ya no hay onda ahí, volteo otra vez al vidrio y detrás de mí veo 4 sombras. Narrador, en la vida había sentido tanto miedo, en la vida. Me quito este amuleto porque siento que hay algo ahí, que esto tiene que ver. Lo pongo arriba de la mesa, me paro, comienzo a caminar así, dando la espalda, intentando hacer que mi espalda dé a la puerta, cierro los ojos porque no quiero ver las sombras en el vidrio y estaré menso si vuelto a verlas. Camino para atrás y voy tanteando con mis manos y después digo, qué idiota, yo no quiero tocar lo que está ahí. Sigo caminando, me topo con la pared, muevo la perilla, abro la puerta y me salgo. Y cuando salgo, volteo hacia mi cabina, hacia el resto que tengo de mi lugar y después algo me hace regresar la mirada. La puerta se está cerrando justo frente a mí y por el vidrio que se ve en mi cabina, no la de grabación, mi cabina de audio, se ve a una mujer que me está dando la espalda, delgadita, 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 y que tiene la mano posada sobre mi mesa. Me fui directo con la chica que me hace la limpieza. Le dije, oye, me voy a ir un rato, por favor. En una oportunidad veías limpieza completa y se quedó ahí una mugre tirada arriba de mi escritorio. Por favor, tírala a la basura y ya, saca, y de una vez saca toda la basura. Y me dice, señor Conrado, pero la basura pasa pasado mañana. De una vez saca todo, de una vez. Y por favor, cuando llegue quiero ver la basura afuera. Cuando regresé vi la basura afuera, me sentí muy tranquilo, pero me quedé espantado cuando 2 días después le dije, oye, esa cosa que estaba ahí arriba de la mesa, ¿sí la viste, sí la tiraste? No, se me hizo muy extraño que me dijera eso porque no había nada. No le encontró narrador. Dice, y sigo pensando que esa cosa puede estar en alguna parte de mi estudio, pero gracias a Dios ya no ha pasado nada. ¿Y tú sabes qué era ese talismán o esa cosa que le dieron a Conrado? Si me permites, voy a contarte la historia de la Casa de los Demonios. Pepe Mendoza es un suscriptor del canal y me mandó un correo que me dejó impactado. Pepe Mendoza me cuenta que su familia, a base de muchísimo esfuerzo, sudor y lágrimas, consiguió comprar una casa. No es una casa muy grande, es una casa de 2 plantas, pequeña,
El problema es que ellos no sabían que estaban comprando probablemente una casa embrujada o algo les hicieron. Porque esa casa, aunque la tienen, nadie la puede habitar. Y está ahí, intacta, pero está absolutamente deshabitada. Y no quieren ponerla en renta, no le quieren hacer daño a nadie. Ahí te va lo que vivieron. Cuenta el chico, Pepe Mendoza, que al día de hoy tiene unos 17, 18 años, que él estaba viviendo siempre en un departamento con su familia. Un día llegó su papá con una súper sorpresa. Acababa de adquirir una casa, dentro de una semana se las iban a entregar y ya iban a estar viviendo en su primera casita. Pepe estaba maravillado, el departamento era muy chiquito, son 5 personas las que viven ahí, entonces el espacio era ya algo asfixiante. La casa no importaba si era enorme, si era pequeña, tenía 2 pisos. Ya el espacio era muchísimo mayor. Si él se dormía en la sala, en la cocina o en el patio, ¿qué importa? O sea, pero ya no iba a estar en una habitación con 2 hermanos más, los cuales por las edades estaban en estos momentos en los que todos necesitan su espacio. Así es que Pepe estaba maravillado, sus hermanos también, y eso había permitido que las siguientes 2 semanas ya no estuvieran en estos pleitos que por cualquier cosa estalla la bomba en la casa. Cuando se van a esta casa y la abren, hay un choque de emociones bastante desagradable. Y él no sabe si le pasó a los demás, pero para él fue muy claro. Él tiene muchas expectativas. Él sabe que en este lugar van a estar más felices. Pero cuando él cruza el umbral de la puerta y llega a este lugar, es casi como si la casa se presentara frente a él y le dijera así a sus ojos: te odio. La sensación del lugar se siente tan horrible. Es como si ese lugar estuviera lleno de personas o de entes o de cosas cuyo único objetivo es hacerte daño. Y te digo lleno porque no se siente una presencia, se siente un lugar lleno de presencias. Pepe no se considera una persona perceptiva, para nada, ni sus papás. Pero sus papás, él pudo ver luego cómo se incomodaban. Sus hermanos continuamente van caminando y empiezan a decir cosas como: ¡ay! Sentí en la espalda bien raro. ¡Ay! Se me puso la piel chinita. Y entonces la mamá, intentando aligerar el espacio o el lugar, les dice: pues que están emocionados por la casa. Pero Pepe siente que no es eso. Se siente una casa llena de presencias. Por eso no se le hace raro que en las noches en esa casa se escuchan gritos. Pero los gritos no son fantasmales. Son papá, son mamá, son sus hermanos. Todos los días mínimo a alguien asustan. Desde el día 1 que llegaron ahí, esas cosas que habitan ese lugar se han hecho acto de presencia. Él cuenta que en la planta de abajo, si tienes la peor idea que se te puede ocurrir, que es bajar con luces apagadas y querer llegar al refrigerador, sientes como del lado de las escaleras donde está la puerta del medio baño que está ahí, sientes como sale una mano y te quiere agarrar. Pero la sensación es clara porque todos la han sentido y se siente como si una mano estuviera saliendo y te quiere forcejear hacia adentro. No la ves, no la vas a voltear a ver nunca, inclusive no importa si la puerta está cerrada, se siente una mano que te quiere agarrar. Eso hace que las personas cuando llegan a la zona de la puerta gritan. ¿Por qué? Tiene sentido, ahí no hay nada, pero se siente. En el piso de arriba hay 3 habitaciones. Las 3 son muy chiquitas, pero no importa. Son espacio suficiente para que vivan más a gusto. Tienen más espacio. El tema es que esas 3 habitaciones están de un lado de la casa y hay un pequeño pasillito. Al lado están las escaleras, pero ese pasillito te lleva al único baño completo que está en la planta alta. Pepe lo ha sentido en repetidas ocasiones. No se te ocurra ir al baño en la madrugada o te puede pasar esto. Sale de su habitación, camina. Una vez que se pone al lado de las escaleras, comienza a sentir algo de manera clara. Hay algo que te está esperando al final de las escaleras y si no te mueves rápido al baño, tal vez no llegas porque te empieza a perseguir. Él está casi seguro que en más de una ocasión ha escuchado los pasos que están detrás de él, pies descalzos pegando contra el piso. No se atreve a voltear. La sensación es tan horrible, tan atroz que no se atreve. Pero ¿sabes qué sí le ha pasado? Que en una ocasión se quiso ir más lento y cuando cerró la puerta del baño, le golpearon como si fueran 2 manos enormes 3 veces la puerta. Al punto en el que los papás y los hermanos se levantaron para ver qué pasaba, Pepe estaba muerto de miedo. Sabía que no había sido nadie de esos porque apenas la cerró, le golpearon la puerta 3 veces. La casa de la familia Mendoza
es un lugar absolutamente aterrador. No tiene ni idea de lo que está pasando ahí. Su mamá hubo una temporada en la que dormía en la planta baja. A pesar de esa sensación de la mano, dice que eso es muchísimo menos peor que sentir a la mujer que se sube de poco a poco en la cama en la noche y se pone en cuclillas entre ella y su marido. Porque cuando eso pasa, su marido entra en algún tipo de trance y empieza a maldecir. Empieza a decir maldiciones, leperadas y empieza a vociferar puras cosas horribles. Ella sí se puede mover, pero no se atreve a ver a los ojos a esa mujer. Ya ha visto la silueta, no le queda duda. Es una mujer en bata blanca, con la piel muy pálida y el cabello oscuro. No le quiere ver los ojos, no se atreve. Sus hermanos, de ser dos personas muy activas, Pepe asegura que al día de hoy son dos personas que viven con mucho miedo, se la pasan como cuchicheando entre ellos, les quitan las sábanas, y esto es algo bien extraño del cuarto de los hermanos, pero nunca puede estar ordenado. Ya nadie habla de esto, porque en algún momento Pepe, en algún momento su mamá y en algún momento su papá intentaron entrar en ese cuarto cuando no estaban sus hermanos, arreglarlo y 10 minutos después, con la casa vacía, el cuarto estaba totalmente desordenado otra vez. La casa de la familia Mendoza es un lugar inhabitable, y ellos, a pesar de los esfuerzos y a pesar del sacrificio, la tienen ahí. Ya no viven en ese lugar y no van a permitir que nadie ponga en pie, porque no quieren que ninguna familia viva los horrores que ellos ya padecieron. ¿Te atreverías a rentar la casa de la familia Mendoza?